Buenas noches, iglesia. Vamos a ponernos de pie para adorar a nuestro Señor. Estamos donde tenemos que estar, porque aquí está Dios y en su presencia hay plenitud de gozo. Así que gocémonos juntos en el Señor en esta noche. Cantamos al Dios que es, cantamos al Dios que por siempre será. Él libra de la prisión, Él abre el mar en dos. Mi Dios por siempre vencerá. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor, y no callaremos. Hoy te adoramos, hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor, y no callaremos, hoy te adoramos, Dios. Cantamos al Salvador, cantamos al Sanador, cantamos al que caminos abrirá. En la cruz Él se entregó, con poder resucitó. Mi Dios toda tumba abre hoy. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor, y no callaremos. Hoy te adoramos, hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor, y no callaremos, hoy te adoramos. Fuimos mendigos, Ahora hijos del Rey, fuimos esclavos, libres hoy en Él, somos perdonados, salvados por su gracia fiel, que su casa le cante a Él. fuimos mendigos, Y ahora hijos del Rey, fuimos esclavos, libres hoy en Él, somos perdonados, salvados por su gracia fiel, que su casa le cante a Él. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor, y no callaremos. hoy te adoramos. Hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor, y no callaremos. Hoy te adoramos, hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor, y no callaremos. Hoy te adoramos, hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor, y no callaremos. Hoy te adoramos. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo avive esta iglesia en esta noche. Somos tu pueblo, Dios. Muévete en este lugar. Toma tu lugar entre nosotros, Señor. Te amamos, mi Dios. Habla a nuestros corazones, Dios. Muévete en este lugar, Dios. Espíritu, muévete con poder y fuego, ven, sopla hoy con tu aliento aquí.
viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Nuestra oración, un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Tu santa presencia del cielo desciende. Ven Espíritu, 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 ven Espíritu. Y los que redimió profetizarán. Con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla en la adoración. Tú te moverás y con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla en los que redimió y profetizarán. Con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla en la adoración. Y tú te moverás y con tu aliento, Dios, sopla, sopla, un viento fresco, fragancia del cielo. Y ven Espíritu, y ven Espíritu. Tu santa presencia del cielo desciende. Y ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Ven Espíritu de Dios, te adoramos Dios, levantamos nuestra voz a ti Señor, y hacemos un altar a ti, con nuestra adoración, con nuestro corazón. Señor, construiré un altar que sea ofrenda agradable, Dios. Tienes los cielos como tu hogar, pero habitas en mi canción. Ángeles llenan tu trono, Dios. Unida adoración. Mas mi aleluya en la tierra hoy es lo que mueve tu
toda rodilla se postrará, mas no hay razón para esperar. Aquí y ahora tú reinarás. Aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré, aleluya, aleluya, aleluya. Y cantaré, aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré, aleluya, Y cantamos una vez más. Cantaré, aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré, aleluya, aleluya, aleluya. Cantamos, cantaré, aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré, aleluya, aleluya, aleluya. Oh mi Dios, cantamos aleluya porque solo tú mereces nuestra alabanza. Padre, que nuestro aleluya sea en cada día, en cada caminar, que todo lo que hagamos sea para honrarte a ti, Señor. Padre, y hoy queremos escuchar tu voz. Te damos nuestra atención, te damos nuestros corazones para que tú hables a nuestra vida. Te amamos, Señor. En tu nombre, amén. Amén, 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 amén. ¿Cómo está Calvary Chapel Español? Sean ustedes bienvenidos. Estos de las 8 de la noche son realmente los justos. Hoy es tarde, pudiendo estar en otro lugar, han decidido estar aquí, lo cual honro mucho. Todos los que están allá mismo en sus casas, sean bienvenidos. YouTube, también está ahí el Facebook. Gloria a Dios por la tecnología, qué bueno que están con nosotros. Así que si estás aquí por primera vez en este servicio de las 8, déjame ver con tu mano levantada si hay alguno que está aquí por primera vez. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidos allá, bienvenidos hasta allá atrás. Sean bienvenidos, bienvenida también. Hágame un favor, si estás cerca de los que están aquí por primera vez, voltea y dile bienvenido, Dios te bendiga. Y entre los hermanos salúdense y dense la bienvenida también allá en el chat online, dense un saludito así. Y bueno, gracias para estar solamente en sintonía. Seguimos en nuestro estudio de En esto creo. Así es que hemos arrancado esta serie de En esto creo ya desde hace varias semanas. Arrancamos hace hoy pues 4 semanas para atrás. Estuvimos en la primera de la serie y fue acerca de Dios. Así es que fue importante, y esta serie la hemos abordado más como una serie más doctrinal, entendiendo más verdaderamente la teología, y es que hay que saber muy bien en qué creer y por qué creemos lo que creemos. Así es que pasamos estudiando un tiempo, viendo quién era Dios, si Dios existe, si Dios es real, si es verdaderamente el creador. Y después pasamos la segunda semana, entonces fuimos a la Biblia. Estuvimos hace 2 semanas viendo la Biblia. ¿Será que es confiable la Biblia? ¿Tiene errores la Biblia?
¿Será que es la verdadera palabra de Dios? En eso estuvimos y ahondamos ahí y pudimos estudiar y nos dimos cuenta que verdaderamente la Biblia es la palabra de Dios y no tiene errores. Y estuvimos un buen tiempo ahí y eso nos apuntó a la tercera semana, la cual fue la semana pasada. Y la semana pasada estuvimos hablando del Evangelio. Así que era importante, una vez que reconocimos quién es Dios y lo que su palabra hace en nosotros, ahora siendo redimidos y restaurados y perdonados y rescatados, lo cual eso es el poder del Evangelio en nuestra vida. Entonces, bueno, hoy estamos aquí para un tema que es la iglesia. La iglesia. Yo creo que vamos a pasar un buen tiempo, vamos a tener mucha escritura, mis hermanos, mucha escritura. Vamos a ver una porcioncita pequeña sin entrar mucho como en estudio, por lo cual si tienes una Biblia, te pido que vayas a Mateo capítulo 16 y si no traes Biblia, déjame saber con tu mano levantada si no tienes una Biblia, porque nuestros hermanos sugieres van a ponerte una en la mano y si no tienes Biblia y te quieres llevar esta, te pido un favor, tómala como un regalo de nosotros para ti. Llévate la Biblia y espero que en verdad Dios hable a tu corazón esta noche. Aquí en Calvary Chapel Español leemos de la Nueva Biblia de las Américas. Si tienes en tu dispositivo móvil, entonces la manera de ponerte en Nueva Biblia de las Américas, pues esa es la que leemos para ir leyendo lo mismo. En lo que terminan de repartir las Biblias, dos anuncios bien rapiditos, dos anuncios. Uno de ellos es para dejarte saber que hasta el servicio pasado todavía teníamos dos de los grupos de Freedom. Ya de todos los que teníamos ya se han ido cerrando, gloria a Dios por ello, y quedaban dos grupos. Si tú estás interesado o interesada en participar en un grupo Freedom, bueno, cuando salgas de aquí en el lobby va a estar mi esposa y están algunas voluntarias para ayudarte a registrarte. Freedom es un estudio de 7 semanas que nos ayuda a ver que en verdad tenemos todos la necesidad de ser liberados de algo. Porque a veces crees que te es difícil perdonar. A veces piensas que tienes ira y no sabes cómo controlarla. Y la ira, te cuento, no es algo que tienes, es algo que haces. Y por la ira es que manipulas y necesitas ser liberado de eso. Hay tantas cosas de las que necesitamos ser liberados. 7 semanas dura este curso. Va a ser no aquí en el santuario, pero sí en el salón contiguo, que es donde tenemos los eventos y los grupos y las clases durante la semana. Entonces, si te interesa aprender y que tengas esa oportunidad de pedirle a Dios que te libere de algo con lo cual estás cargado y estás atado, pues te invito a eso. Otro anuncio, esto es desafortunadamente, bueno, para algunos y afortunadamente pues para otros, las clases de matrimonio están completamente llenas. Desde la semana pasada que lo anunciamos tuvimos la bendición de que la gente salió y se registró de una, así que hemos decidido abrir otra ronda de clases para parejas en febrero y tendremos la información necesaria, oportuna para que tú puedas registrarte si no alcanzaste a registrarte en esta ronda. Eso es todo en materia de anuncios. Si tienes el slide en tu pantalla, un slide azul que tiene un código QR, bien, puedes escanearlo con el teléfono o simplemente en el buscador de tu teléfono ponerle calvarychapel.es y te va a aparecer esta aplicación para dejarte saber todo lo que estamos haciendo en esta tu iglesia. Y eso es básicamente todo lo que tengo en materia de anuncios, así que si estás listo, te voy a pedir si te pones de pie con tu Biblia y vamos a leer 2 versos de la Escritura, oramos y entonces pedimos al Señor, nuestro Rey, que nos dirija esta noche. Vamos, la tienes en tu pantalla, estamos estos 2 versos en Hechos 17, capítulo 17, verso 24 y 25. Y vamos a hacerlo de esta manera. Yo voy a leer el verso 24 y juntos entonces con ustedes leemos el 25. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que el Señor del cielo y de la tierra no mora en templos hechos por manos de hombres. Juntos, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Padre, te damos las gracias porque creemos que es así. Creemos que tú das aliento de vida.
Creemos que tú has creado absolutamente todas las cosas, pero somos muy bendecidos de que como creador no dejaste tu creación a la deriva, sino que en verdad la sostienes. Alabamos, Señor, tu nombre por ello y te pedimos, Señor, que sigas guiando nuestro corazón y nuestra vida, que soples aliento fresco en nuestra alma, que podamos sacar las antenas espirituales para ver hoy, Señor, qué es lo que tú quieres que podamos entender. En esencia, te doy gracias porque puntualmente este tema de la iglesia, en verdad sé que nos va a abrir los ojos a muchos. Y sé, Señor, que en verdad queremos ser parte de la iglesia. Queremos ser gloria a tu nombre y apuntarte a ti siempre. Así que sé con nosotros, pon tu Espíritu Santo en este tiempo y que sea tu Espíritu hablando, Señor. Y te doy las gracias por esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar. Todos los países del mundo tienen una embajada. Ahora, básicamente una embajada lo que es un pedacito del país que lo representa. El país ha enviado a estas personas y ha creado una embajada en otro lugar. Es decir, que la embajada no pertenece a ese lugar, pertenece al país que representan. De manera que si hay una persona del país representado, es decir, alguien que esté en un lugar y sea extranjero, si esta persona como extranjero tiene un problema, está pasando por una dificultad, todo lo que tiene que hacer es acercarse a la embajada. Todo lo que tiene que hacer es tocar y permitir que entre. Ahora, si este hermano con un problema logra entrar en la embajada, ese es el momento en el que ya está en un territorio suyo. Este es el territorio de ese país, por lo cual está protegido este hermano por las leyes de ese país. La iglesia debería de ser un pedacito del cielo aquí. De manera que pudiéramos tú y yo, como seres imperfectos, cuando estamos en una necesidad y en un problema, poder acercarnos a la comunidad que representa la iglesia. En la iglesia son bienvenidos todos los imperfectos. ¿Hay algún imperfecto aquí? Bienvenidos. Aquí hay unos perfectos, mira. Dios les bendiga. Ayúdenos, por favor, porque yo nomás no me aguanto, me cae. Necesito de Cristo. Así que bienvenidos los imperfectos. Y bienvenidos todos aquellos que están pasando trabajo, bienvenidos aquellos que están agobiados, bienvenidos los ansiosos, bienvenidos los que están pasando trabajo, porque la realidad es que aquí estamos buscando a un Dios de esperanza, estamos buscando a un Señor que transforma, estamos buscando en este pedacito de cielo cómo en verdad Dios puede tocar nuestro corazón. Ahora, desde el punto de vista bíblico, pues la iglesia a la luz del reino de Dios lo que hace es reflejar los aspectos espirituales y los aspectos del cielo. Eso es lo que hace. Los demás, mis queridos hermanos, los demás van a ver a Jesús en tu vida a través de la unidad y el amor de la iglesia. ¿Puedes ver eso? Es decir, tengamos claro que con esta analogía, en realidad lo que quiero dar a entender es que nosotros somos la iglesia. Es decir, tengamos claro que la iglesia no es un lugar, la iglesia es un pueblo. De hecho, Pablo escribe en el libro de Efesios, en el capítulo 5, dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo no se entregó por un edificio, Cristo se entregó por un pueblo. Entonces la iglesia no es un edificio al que tú entras, es una familia a la que tú perteneces. La iglesia es una comunidad, es una familia, y la unidad y la paz de la iglesia deben reflejar quién Jesucristo mismo es, porque la realidad es que en el mundo hay guerra, pero en la iglesia debe haber paz. La realidad es que en el mundo hay pobreza, pero en la iglesia debe haber un corazón generoso para poder ayudar a aquel que está en necesidad, y aunque haya en el mundo racismo, en la iglesia tiene que haber unidad. Y Cristo no dejó opciones. Es decir, Cristo en realidad no te puso una iglesia de una manera, una iglesia de un color, en realidad es un solo pueblo. Y eso me encanta. Eso me encanta porque la iglesia debe de funcionar como una unidad familiar representando los intereses del reino de Dios de manera común.
Así que cuando yo hablo de la iglesia, me estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Estoy hablando de la iglesia que Cristo fundó. Lo que estoy diciendo es esta comunidad, esta reunión, esta asamblea de creyentes para poder darle gloria a Jesús. Ahora, quiero solamente antes de entrar en fondo, quiero leerte algo rápido que es de un pastor, pero que también es un autor, su nombre es David Platt. Y él escribió en un libro que se llama Radical, y él escribió algo que simplemente lo apunta a ciertos cristianos en este país. Y él dice así, hay algunos cristianos que tienen una manera de tomar a un Jesús y hacerlo como de bolsillo. Dice, es un Jesús que tú puedes sacar de la bolsa para cuando tienes una necesidad y listo, y luego lo guardas. Dice, hay quien se ha hecho de Jesús una versión donde puedes sentirte cómodo con este Jesús. Dice, es un Jesús bonito, así de clase media, ¿sí? Es un Jesús que no le importa el materialismo, es un Jesús que en realidad no tiene problema con mi vida nominal, es un Jesús que no tiene problema si yo vengo a la iglesia, nada más caliento la banca y me voy, es un Jesús que no tiene problema con eso, es un Jesús que no tiene problema en realidad porque no me oprime, y es un Jesús que me deja hacer lo que yo tengo que hacer en mis planes y evita que yo esté en peligro, y es un Jesús que me hace feliz. Hay gente entonces que tiene este Jesús que no te mueve de tu zona cómoda, sino que quiere que estés próspero y que vivas una vida sin dolor y sin sufrimiento. Ese no es Jesús. Jesús es aquel que en la Biblia dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero no te preocupes, yo he vencido al mundo. Jesús es aquel que ha venido a ponerte en una zona fuera de tu comodidad para estrecharte y para poder literal trabajar con tu corazón lleno de orgullo, y es aquel que ha venido a bajar barreras de la idolatría que puede haber en tu vida. Ese es el Jesús, y este Jesús es el que vamos a leer aquí en Mateo 16, y este Jesús que vamos a leer ahora, quiero ponerte en el contexto. Ya sabes que estás en Mateo 16, vamos a leer del verso 13 en adelante unos cuantos versos, pero quiero ponerte el contexto. Es este Jesús que ha venido caminando ya en la tierra por varios años ya con sus discípulos, y este Jesús ya ha mostrado a estos discípulos su poder y su gloria. Ahora, no en el capítulo 16, pero el capítulo 18, Jesucristo va a ser arrestado para ser crucificado después. En el capítulo 7, Jesucristo se va a transfigurar para mostrar su gloria delante de los discípulos. Vamos a leer algo del 16, pero en el 15 y en el 14, Cristo Jesús ya ha estado sanando, ha estado expulsando demonios. Cristo Jesús ya ha caminado sobre el mar, ha mostrado el poder sobre la naturaleza y sobre el reino de las tinieblas. Cristo Jesús ahora ha venido con estos discípulos, ha venido caminando, y van a cruzar por un lugar que se llama Cesarea de Filipo. No es que se internan con un propósito, es que van pasando por ahí, y lo que hace Jesús es que va a confrontar a los discípulos y les va a poner en una encrucijada y les va a decir, ok, todo esto que están viendo ustedes aquí es meramente un altar de idolatría. Y leemos en Mateo 16 en el verso 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, bueno, algunos otros profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Así que Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pausa un momento ahí. Cesarea de Filipo. Quiero que veas muy pronto que Cesarea de Filipo es un lugar que se encuentra literalmente a los pies del monte Hermón. El monte Hermón deshiela, y lo que hace es que es literalmente el que provee del manantial y de agua al río Jordán. Entonces esta es una área muy verde y realmente con mucho fruto, y también es un área de mucha idolatría. Cesarea de Filipo, este es un lugar que está a unos 25 kilómetros más o menos al norte, 25 millas, perdón, al norte de Galilea. Y ahí es construida esta ciudad
por Herodes Filipo. Y esta ciudad es construida por Herodes Filipo literalmente para darle gusto y honor al que entonces es el emperador, el César. Y le pone Cesarea de Filipo. Este lugar era un lugar que ahora le llaman Banias o Cesarea de Filipo, pero antiguamente se llamaba Panias. ¿De dónde venía ese nombre? Del griego, por la adoración a un dios griego de esta mitología, y era el dios Pan. Y ese lugar se llamaba Panias. Y este dios, el dios del miedo, un dios que la mitad era cabra y lo de arriba humano que siempre estaba con una flauta, y otros muchos dioses eran adorados en esos santuarios, en ese lugar. ¿Puedes ver en tu pantalla? En tu pantalla estuvimos nosotros en marzo en Israel y caminamos. Esas fotos son de nosotros, tomamos esas fotos ahí. Ahí donde está esa gran cueva había varios edificios romanos y había una gran adoración y un montón de altares a distintos dioses. Y Cristo Jesús se está deteniendo ahí para mostrar algo ahí a los discípulos. Así es que Cristo Jesús los va a confrontar y les va a hacer una pregunta. Justamente en ese lugar donde hay idolatría, paganismo y hostilidad a los hombres de fe. Así que Cristo se detiene y mira el orden de las preguntas. Lo primero que Cristo hace, Él le dice, hey, y no está hablando de una relación entre el judío y el cristiano. Lo que le está diciendo es todos estos paganos. ¿Quiénes dicen ellos que es el Hijo del Hombre? Hijo del Hombre es como Cristo Jesús se define. Y es increíble, esto es tomado de una profecía de Daniel 7, verso 13, donde muestran que Él es el Dios. Y Él va a venir en las nubes, y tú conocerás después toda esa profecía, donde Dios le da la autoridad y el poder de que sea el Rey eterno por los siglos de los siglos. Y Él toma este nombre y dice quiénes ellos dicen que es el Hijo del Hombre. Y entonces en realidad empiezan a decir todos estos nombres. Y Jeremías, no, Elías, no, algunos de los otros profetas. Y redirige Jesucristo la pregunta, y entonces se enfoca de manera plural en 1, 2, 3, 4, 5, en los 12 discípulos. Y les dice, hey guys, come on. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Wow. Así es que me encanta porque en el contexto, antes de llegar aquí a Cesarea de Filipo, inmediatamente antes, Cristo Jesús había hecho un milagro de la conversión de 7 panes para darle de comer a 4,000 personas. Antes había sanado y sanado y sanado a personas, y también había caminado sobre el agua y mostrado su poder a Pedro. Y venía después también de haber hecho un milagro, darle alimento a 5,000 con simplemente 2 pescados y 5 panecillos. Ese era Cristo. Ellos habían visto todo esto. Y después de darle alimento a 4,000, inmediatamente antes de llegar a este lugar, ellos estaban batallando con su fe. Y Cristo les dice, hombre de poca fe. Y los detiene aquí y les dice, ¿quién dices tú que soy yo? Y creo que este es el tiempo donde tú y yo podríamos tomar una pausa. Y quizás has estado batallando con tu fe hoy. Quizás has visto el poder de Cristo en tu vida. Has visto el poder de Dios en tu vida, manifestado en muchas áreas y en muchas maneras. Y hoy la pregunta para ti sería, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién dices tú que es Jesús? Jesús pregunta a estos paganos, ¿quiénes dicen ellos que soy? Le dice a los discípulos, ¿quién dices tú que soy yo? Y hoy nos pregunta a ti, ¿quién dices tú que es Jesús? Porque me encanta la respuesta de Pedro. La respuesta de Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y si los demás habían pasado por alto, los otros discípulos, porque Pedro salta, y Pedro es como los muchachos de la clase, yo, profe. Y siempre está metiéndose, es impulsivo y es el que quiere hablar como vocero de los demás. Y él viene y se mete y dice, hey, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ahora, ¿de dónde sacó esto Pedro? ¿Cómo tuvo esa comprensión Pedro? Bueno, pues el verso 17 lo dice. Cristo Jesús le dice, ¿sabes qué? Eso no vino de tu mente mundana y carnal. Eso no es algo que tú puedes expresar por ti solo. Eso te lo reveló mi Padre. Eso es una revelación divina.
Y esto me encanta porque le dice, esto te lo reveló mi Padre. Y tú y yo muchas veces necesitamos una revelación del Padre. Porque a veces estamos como estos discípulos completamente ciegos y a veces estamos incrédulos y batallamos y andamos en oscuridad, pero por gracia de Dios y misericordia, Dios nos abrió los ojos para poder ver a Jesús y en un momento de nuestra vida creímos en Él y podemos hoy declarar, es el Hijo de Dios. Cristo Jesús es el Hijo de Dios viviente y este tiene que ser el testimonio de cualquier cristiano. Pero la pregunta va más allá. La pregunta para ti hoy entonces tendrá que ir un poquito más allá esta noche y sería, ¿quién es exactamente Jesús el que tú crees? ¿Quién es para ti Jesús el que dices que tú crees en Él? ¿Por qué la pregunta? Porque cuando tú definas y digas quién es Jesús, eso va a determinar la manera en la que tú le vas a seguir. Hay quien dice que es un excelente maestro, muy bueno, y seguirán simplemente un maestro. Y Judas nunca lo reconoció como Señor, como maestro. Y la realidad es que tú y yo deberíamos de considerar hoy quién es este Jesús. Pero el verso 18, cuando Cristo Jesús lo confronta y Pedro reconoce que es el Hijo de Dios, que reconoce que es el Cristo, entonces le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el verso 18 le dice, hey, está diciendo Pedro, tú eres el Cristo. Y Cristo le dice, yo te digo a ti, tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y no vamos a hacer un estudio de esa área, pero sí quiero que entiendas que Hades, Hades se refiere literalmente al infierno, se refiere al lugar del mal, se refiere al diablo y los demonios. Lo que está diciendo es que ellos no van a prevalecer contra el movimiento del reino de Dios y el avance de su iglesia. Al infierno no le gusta lo que está pasando con la iglesia justa y unida de Dios, porque quiere desunir. Pero la iglesia hace 2000 años comenzó y nada prevalecerá contra ella. Y eso es lo que dice el Señor. Ahora, esta vez es la primera vez que tú vas a ver en la Escritura, en el Nuevo Testamento, por primera vez vas a ver la palabra iglesia. Y es dicha de boca de Jesús. Mateo 16, verso 18, Cristo Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Me encanta la palabra edificaré, es la palabra construiré. O sea, está dejando ver, yo haré algo con la iglesia. Pero ¿qué es la iglesia? Es la primera vez que ves esta palabra. Pues iglesia viene de una palabra griega que significa eclesía. La palabra eclesía en griego quiere decir asamblea de gente. No era una palabra necesariamente religiosa, era una palabra griega. De manera que era usada también por el común de los griegos, que podría llamar a una propiedad donde se juntaba la gente para con un propósito poder literalmente juzgar o poder declarar leyes o poder de verdad unir a la comunidad. Pero desde el punto de vista ahora religioso, la iglesia es una comunidad de gente que está unida también para declarar, para poder dar luz. Ahora, es una comunidad de gente. La iglesia no es un edificio, es un pueblo, es una familia, es un cuerpo, son hermanos. Y me encanta, porque esta palabra iglesia son los que son llamados, la asamblea de gente que es llamada afuera de la manera que has estado viviendo en un mundo de pecado y has sido llamado afuera. La iglesia es de estos llamados a no pecar, de estos llamados a no volver a tener comunión con el mundo, de estos que son llamados a darle gloria a Dios, de estos que son llamados a vivir en una vida de santidad, de estos que son llamados porque han sido apartados para Dios y su gloria. Esa es la iglesia, es ser llamados santos. Ahora, la iglesia entonces es una comunidad de personas que proclaman a Jesucristo. Ahora, me encanta porque nuestro Señor, cuando dice tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no está diciendo que la iglesia la va a edificar sobre Pedro. Hay una gran confusión de eso. Pedro no es el sucesor de los... No.
Pedro lo que está diciendo en realidad es algo que es clave. Está diciendo, tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Y ahí Cristo no está diciendo sobre ti es que voy a edificar la iglesia. Está diciendo sobre esa confesión, es un juego de palabras, sobre esa confesión que tú has hecho, sobre la claridad de que Cristo es la fundación de la iglesia, sobre la claridad de que Cristo es Dios. Ahí he de fundar esta comunidad de creyentes. Cristo es la roca como firme fundamento de su iglesia. Y la realidad es que es la roca donde muchas pequeñas piedras están interconectadas para hacer un edificio espiritual en donde el Espíritu de Dios vivirá. Cristo es la roca, el fundamento. Mira lo que dice entonces 8 siglos antes, Isaías capítulo 26, verso 3 y 4. Dice así: al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre. Porque en Dios, el Señor, tenemos ¿qué? Una roca eterna. Las Escrituras no conocen otra roca como fundamento que no sea Dios. Mira lo que dice Isaías también 8 siglos antes. Pero en el capítulo 44 dice: no tiemblen ni teman, no se los he hecho oír, no lo he anunciado desde antes. Es decir, no lo he anunciado. Y me encanta porque eso es lo que dice. Ahora, ustedes son mis testigos. Mira esto: ¿hay otro Dios fuera de mí? ¿Hay otra roca? No conozco ninguna. Dios hablando. No hay otra roca. Y Pedro reconoce bien esto. Pedro, que había caminado 3 años con Jesús. Pedro, le hizo esta pregunta ya después de haber ascendido Cristo al cielo, después de haber empezado la iglesia. Pedro escribe una epístola, una carta. Él escribe, y en esta carta, en primera de Pedro, él dice en el capítulo 2 verso 7, dice: este precioso valor, pues para ustedes los que creen. ¿Cuál es el valor? El valor que tiene la comunidad de la iglesia, de haber creído. Aquel que cree tiene un valor enorme porque es el pueblo de Dios, escogido por Dios. Esto tiene valor. Y dice: para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa, dice, en piedra angular se ha convertido. Y dice, piedra de tropiezo, es una roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Y para ellos estaban destinados, mira el verso 9 definiendo su iglesia. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y aquí está el propósito: a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, ahora han recibido misericordia. Ahora son pueblo escogido, ahora es un linaje de Dios. Ahora en realidad es nación santa, real sacerdocio. Somos iglesia, y diría la canción: reino de luz, nuestra bandera es la cruz de Jesús. Y algunos piensan entonces que la iglesia fue puesta sobre Pedro, pero eso no es así. Pedro mismo, lo acabamos de leer, es el que dice: Cristo es la piedra angular. Es decir, Él es el comienzo de todo, Él es el fundamento, es la piedra angular, es Cristo mismo. Ahora, entonces, ¿qué quiso decir cuando le pregunta a Pedro? Pues sobre ti edificaré mi iglesia. Pues bueno, él no dice sobre ti, él dice sobre esta roca, y ahí es que es la confusión. Pero déjame decirte rápido en griego, porque es complicado, pero quiero que entiendas estas palabras, porque es un juego de palabras. Pero la palabra Pedro es la palabra Petros. En realidad el nombre de él era Simón, y en arameo Cristo al principio del evangelio de Juan le pone Cefas, pero aquí le está diciendo es Pedro, porque Pedro en griego es Petros, que significa piedra. Pero roca significa Petra. Así es que entre Petros y Petra hay una gran diferencia, porque uno se refiere a una pequeña roca que puedes agarrar con la mano, una piedrita, y la puedes aventar. Lo que está diciendo en realidad, no, roca, estoy hablando de una roca masiva, enorme, firme. Como cuando Cristo dijo en el evangelio de Mateo en el capítulo 7, que dice: si oyes mi palabra y la pones en práctica, te voy a comparar con un hombre sabio que edifica su casa sobre la ¿qué? Sobre la roca. Sobre la roca, porque es un cimiento firme. Así es que esta declaración ahí en Cesarea de Filipo, no es que Cristo le dijo: esa roca eres tú, Pedro. No le dijo así.
Esa roca no es Pedro. La roca es Cristo, que lo vimos en la Escritura, donde estará el fundamento de su iglesia, quienes seremos pequeñas piedras interconectadas como un edificio espiritual, dice 1 Pedro capítulo 2. Entonces, si somos edificio espiritual y el Espíritu Santo vive en nosotros, bueno, te lo digo en una línea, la quiero leer para ti. Esto es lo que es la iglesia. Es una comunidad de creyentes unidos espiritualmente para influir en la cultura y reflejar los valores del reino de Dios. La iglesia es una comunidad de creyentes unidos espiritualmente para impactar la ciudad y la cultura para la gloria del reino de Dios. Y qué rico es eso, poder ver que la iglesia unida tiene mucho poder. Satanás no la quiere unida. Pero si hay algo que le doy gracias a Dios es que si conoces Calvary Chapel, sabrás del movimiento que está ahora haciendo a través de Church United, de la iglesia unida. Son 52 iglesias unidas con un mismo propósito, que es impactar la comunidad. Es un movimiento de 52 iglesias para poder alcanzar al vulnerable, para alcanzar al que está en necesidad, para poder reflejar el reino de Jesucristo. Ahora, Dios no ha puesto las iglesias en denominaciones, eso lo ha determinado el hombre. La iglesia con C mayúscula, la iglesia de Jesucristo es una iglesia unida en un mismo sentir y con un mismo espíritu. Así es que la realidad es que Cristo Jesús no puso opción A y opción B y no dijo, por favor, la iglesia de los hispanos, de este lado. La iglesia de los de color, por favor, de este lado. La iglesia del mexicano, por favor, de este lado. Ahí nomás estaba yo, ahí en esa iglesia. Y la realidad es que no, ¿hay algún mexicano aquí? No manches, amén. ¿Sabes cuántos años he orado por un mexicano? Hace rato en el servicio anterior, una señora había aquí enfrente de mí, casi la beso cuando iba a bajar. No más, qué bueno, gracias al Señor por los mexicanos, porque amén. Siempre creí que en el libro de Éxodo, cuando venía el pueblo de Israel saliendo y caía el maná del cielo, eran tortilla chips. Ay, amén. Así que bienvenidos los mexicanos. Entonces no les dio una opción de por favor los mexicanos de este lado. Aquí, no, la iglesia es unida, no tiene denominación. La iglesia es toda la comunidad de creyentes unidos por el Espíritu para impactar la cultura y la ciudad para la gloria y el reino de Jesucristo. Así es que cuando Cristo Jesús dijo en realidad que iba a edificar su iglesia, lo hace en el contexto de la confesión de Pedro. Tú y yo, cuando proclamamos el evangelio, estamos diciendo en verdad que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Cristo es Dios en carne, que dio su vida por ti y por mí, y que el plan de Dios era ese, un plan de redención, porque la Biblia dice que tú y yo, en nuestra rebeldía y en nuestra desobediencia, hemos estado destituidos y separados de la gloria de Dios, de manera que Dios creó un plan para venir en carne, para poder, si la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo, Él venir a morir por ti, intercambiando. Tú le das todo tu mugrero, todo tu pecado, Él lo lleva a la cruz y Él te entrega la justicia, para que el día que sea tu último respiro aquí en la tierra, pueda Él ver a Cristo y no a ti. Cuando proclamamos el evangelio, decimos que Cristo es el Rey, que Cristo nos redimió, que Cristo pagó, que Cristo es el Hijo de Dios. Ahora, la iglesia entonces es un plan de Dios, la iglesia es una idea de Dios, la iglesia le pertenece a Cristo. La iglesia le pertenece a Cristo y bueno, tiene el propósito. Mira Tito, por ejemplo, Tito verso 14 del capítulo 2, dice Cristo, dice Tito, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, ¿a quién? A un pueblo. La iglesia para posesión suya, le pertenecemos, nos ha comprado con sangre, Él es celoso de buenas obras. Ahora esto tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Pues la iglesia debe de funcionar como una comunidad y una familia unida. Así que cuando tú ves esto, te darás cuenta que la iglesia nace en el libro de Hechos, cuando comienza Pentecostés. Cuando Cristo Jesús muere y resucita, les deja encargados a los discípulos que hagan discípulos en todas las naciones y les dice, enseñándoles todo lo que yo te he enseñado, y estaré contigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Ahora mismo, por favor, vayan para allá y espérenme en Jerusalén.
y esperen a que sean investidos de poder con el Espíritu Santo para que me sean testigos. Y un testigo es aquel que ha visto y oído algo que ha sucedido. No ha dicho que nosotros tenemos que ir y convertir la gente. Lo que ha dicho es que tú y yo tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho y cómo ha transformado tu vida. Y eso comienza con Pedro, increíble, con todos. Pero tú ves a Pedro predicando un sermón increíble en Hechos 2, después de haber recibido el Espíritu Santo. Pedro, es tan impresionante el sermón que 3,000 almas se rinden a Jesús. Ahora entonces dice lo que sucede después de eso. Las iglesias como una comunidad entonces se reunían en casas, en una escuela o frente al Chick-fil-A, ¿no? Van buscando su lugar, pero tienen características y signos vitales de iglesia. Quiero darte 4 características que dice la Escritura que son de la iglesia y están en Hechos 2:42, lo leo para ti. Después de ver que la iglesia entonces está predicando a Cristo y entonces están juntos, dice, la iglesia se dedicaba continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. 4 características de la iglesia. Y la primera es la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? La devoción a la Escritura. La devoción a la palabra de Dios. Esto es, estos cristianos estar ahí entregados a lo que Dios dice. Y si estás caminando en el Espíritu de Dios, tú estarás apasionado por la palabra de Dios. Y los pastores, yo creo que nosotros debemos de empezar renunciando a todo el deseo que existe en nuestro corazón de poder agradar a la gente, a todo el deseo que existe en nuestro corazón de poder entretener a la gente y de predicar evangelio de la prosperidad y de tratar de mantener la gente nada más para que esté aquí porque sí, porque los pastores están abaratando el evangelio y predicando una gracia que no es la del Señor, y debemos de renunciar a eso y tener mucho cuidado. Yo delante de ustedes confieso como pastor aceptar la responsabilidad que Dios me ha dado de ser un portavoz de la palabra de Dios y de cuidar del pueblo de Dios que ha venido a este lugar. Y pido perdón por los pastores que no han tenido el valor de poder confrontar eso y hacerle daño a la oveja. Pero una iglesia sana es una iglesia que predica únicamente la palabra de Dios, que tiene comunión, que tiene partimiento del pan y que tiene oración. Así es que esto es lo que debemos hacer. Ahora yo te voy a pedir, si nosotros como pastores creemos que la Escritura es suficiente para edificar y alimentar a la iglesia, hazme un favor, cuando llegues a tu casa, sé como los de Berea. ¿Qué es eso, pastor? En la Escritura, en el libro de Hechos, Pablo va plantando iglesias y va haciendo comunidades en casas y en lugares donde estudian la palabra de Dios, tienen comunión, parten el pan y están orando. Pero lo que hace es que se empieza a ser perseguido por los judíos. Pablo lo quieren matar y va pasando de un lugar al otro y pasa de Tesalónica, todo este lugar allá en Asia, y entonces pasa a este lugar donde está Berea, y después va a ir a Atenas y después a Corinto, cerca del sur de Grecia. En Berea él predicaba a Cristo y la gente de Berea decía, espérate, hijo, espérate, déjame. Ah, sí, acá está. Acá dice, haz eso. No necesariamente tienes que creer lo que yo te digo. Yo tengo mucho honor y mucho respeto por la palabra de Dios y he entregado mi vida para poder estar en este púlpito y enseñarla, y que Dios está de testigo y yo he de rendir cuentas por ello. Pero tú ve a tu casa y checa tu Biblia y ve si el pastor está enseñando la Escritura. Así es que, segundo, no solamente la predicación de la palabra, pero también la devoción común y mutua como comunidad. Quiere decir la unión común. La comunidad, lo que es en griego es koinonía. Y koinonía lo que quiere decir es eso, es pasar el rato juntos. Tenemos en común a Cristo, bueno, pasemos un rato juntos. Pero tiene una raíz esa palabra, que es la palabra koinonos. La palabra koinonos o koinonokos es la palabra de compartir algo. Y la iglesia de Jesucristo en los tiempos primitivos, donde empieza la iglesia hace 2000 años, en el libro de Hechos, dice que la iglesia, la gente vendía los sillones, o vendía el iPad, o vendía de repente el Tesla, o vendía todas las cosas que tenían, y entonces
vienen y ponen las cosas juntas en común para ayudar al que está en necesidad. ¿Por qué? Porque esta raíz de la palabra koinonos viene de la raíz de la palabra generosidad. La iglesia es generosa. La iglesia tiene que ser generosa con la necesidad del que es más vulnerable, de manera que lo que tenemos en común lo ponemos para la necesidad del, ahora sí que del necesitado. Y entonces eso solamente lo aprendes cuando estás en comunión. O sea, la Biblia dice y advierte en Hebreos no dejar de congregarnos. Tiene un propósito. Y la realidad es que podamos apoyarnos como creyentes unos a otros. Y sabes que si tú no tienes comunión literalmente con Cristo, si tú no tienes comunión con Él, tú no vas a tener comunión con la iglesia. ¿Por qué? Porque nada de lo que te estoy diciendo va a tener sentido para ti. Si tú no conoces a Jesucristo y lo que Dios hizo con Él y el propósito de redención para tu vida y lo que Dios está empezando a hacer en tu vida, pues entonces esta comunidad de creyentes redimidos, restaurados, perdonados y aceptados no te va a hacer sentido, simplemente una locura, y te vuelves simplemente un attendant, alguien que viene de manera nominal. Yo vengo, caliento la silla, pongo 2 huevos y me voy. Y simplemente eres alguien que viene a la iglesia y hace un checkmark. Ya fui al servicio, pastor, ya hice mi devocional. ¿Qué te habló Dios? Bueno, en Charles Allen me dijo que entonces no haces de tu devocional. Estás leyendo otro pastor que ya digerió, ya masticó la vaina y te la dio a ti, pero tú no has abierto la escritura y has visto qué es lo que te habló el Señor a ti. Así que realmente lo que tú y yo debemos de hacer es estar en la escritura, tener comunión un creyente con el otro para ver las necesidades. Más de 40 unos y los otros habla la escritura en el Nuevo Testamento, y no los voy a leer, solamente te quiero dar 8. Quiero que veas los unos por los otros que habla la escritura, para que veas la esencia de la unidad y por el cual congregarnos. Dice Juan capítulo 13 verso 34: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Y este es el amor de Cristo. En esto conocerán mis discípulos, dice el Señor, cuando se amen unos a otros. Ahora, el amor bíblico no es el amor mundano de Hollywood que te vende, que está padrísimo, porque pues ahora me siento enamorado, pastor. Mire, me hace así. No es un sentimiento. El amor es acción. La Biblia habla del amor de Dios por nosotros, y es darle al otro lo que más necesita, aunque menos lo merezca, a un costo de sacrificio. Esa es la cruz de Cristo. Eso es lo que el Señor hizo por mí. Yo no lo merecía y Él me amó de manera que entregó su vida por mí como un sacrificio. Así que la realidad es que debemos darnos lo que más necesitamos, aunque no lo merezcamos, conocernos y empezar a caminar juntos, sacrificando nuestra vida para ver la necesidad que tienes y cómo puedo yo cumplirla y suplirla. Romanos 12:10 dice: sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Mira Gálatas 5:13: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, nada más que no la usen como libertad como pretexto para la carne. Sírvanse por amor los unos a los otros. Me encanta Gálatas 6:2: lleven los unos las cargas de los otros, y así cumplen la ley de Cristo. Entonces tú vienes aquí y hablas con el hermano y le dices: estoy pasando por esto, brother, ora por mí. No puedo bregar con esto que me está pasando, ayúdame. Tengo esta situación. Si conoces a alguien, dile sobre esto. O sea, lleva la carga uno por el otro, ayuda, carguémonos juntos nuestro problema. Mira lo que dice Efesios 4:2: vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, ¿qué cosa? Soportándose unos a otros en amor. Efesios 4:32: sean más bien amables unos con otros, sean misericordiosos. Ten cuidado con lo que sigue: perdonándose unos a otros como también Dios te perdonó en Cristo. Efesios 5:21: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Colosenses 3:9: dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Y el último, Santiago 5:9: hermanos, no se quejen unos con otros para que no sean juzgados. ¿Puedes ver cuán hermoso es poder hacer esto? Y tu corazón viviría con mucha paz. Y la realidad es que solo se puede practicar en comunidad.
Solamente así. Ahora, ¿para qué sirve esto? Para darle gloria a Dios. Para que tú, cuando puedas practicar esto entre hermanos, lo puedas hacer afuera con la gente que no conoce a Dios, y así puedan ver el reflejo del amor de Dios, la compasión de Dios, el perdón de Dios. ¿Y sabes qué? Que los que no conocen de Jesús puedan ver tu matrimonio y puedan ver cómo manejas el conflicto y puedas ver cómo manejas situaciones en tu vida que yo me desquicio. O sea, yo no sé cómo tú le haces. Cuando yo veo tu matrimonio, no sé, yo quiero uno así. Y que tú le digas, yo tengo la receta, hijo. Y que cuando esté pasando algo en tu vida, cuando no te llegó el cheque, porque la empresa está mal, que tú puedas estar en paz porque sepas que tu provisión no viene de tu compañía. Dios es el proveedor de tu vida y usa recursos como instrumentos para proveer para ti. Que sepas que cuando estás pasando por un momento de angustia, de aflicción, que sepas que Jesús dice, yo estoy contigo. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estoy contigo y mi vara y mi callado infundirán en tu vida aliento que nadie te puede dar. Así que estas cosas solo se dan si estás en Cristo. Y considerémonos, si tú eres uno de los privilegiados que lleva tu vida y has considerado y has empezado a practicar esto, yo te pido algo, al final ora y dale gracias a Dios por ello. La tercera de las 4, no solo la devoción a la palabra de Dios, la devoción a la comunión mutua entre hermanos, pero la devoción de partir el pan, es decir, la comunión. El partimiento del pan habla de 2 sacramentos que tiene la iglesia y uno de ellos es el bautismo y el otro es la cena del Señor, la comunión. Entonces lo que habla es que pues aquí, cuando estamos estudiando la palabra y vemos cómo Dios ha trabajado en nuestra vida, es hermoso que podamos después recordar cómo golpearon hasta más no poder y tasajearon y colgaron y crucificaron a Cristo. Y podamos ver que lo hizo por nuestra salvación. Y recordemos eso y compartamos la cena juntos, haciéndolo en memoria de Él. Hoy vamos a tener comunión hacia el final, así que vamos a practicar esto, porque toda la iglesia es en torno a Jesús. Todo gira en nosotros en torno a Jesús y lo que hacemos es simplemente siempre para recordar lo que Él es. Y la última es la oración. Ahora, a lo largo del libro de los Hechos, todo el tiempo tú vas a encontrarte en el Nuevo Testamento oración. Todo el tiempo. Te cuento que lo primero en Hechos 1 que dice Jesucristo antes de que comience la iglesia es vayan y reúnanse, oren, y pasan ahí 40 días. Hasta el día de Pentecostés, que es el día 50, que viene el Espíritu Santo, nace la iglesia y después vienen oraciones para poner manos a estos que ahora van a ser líderes. Todo el tiempo es la oración, todo el tiempo. ¿Y sabes qué? Es que la oración es el gimnasio del alma. Necesitamos orar. Nosotros, gloria a Dios que nos da la oportunidad el segundo martes de cada mes, venir aquí a las 7 de la noche en este mismo lugar a orar. Y no venimos a orar por una necesidad. Porque hay gente que viene a orar con una lista como del Walmart y diciéndole, Dios mío, mira, ayúdame en esto, dame esto otro, necesito lo de aquí, por favor a las 4, mira, te doy hasta lunes y ándale. No, nosotros venimos a orar adorando a Dios por quien Él es. Así es que lo que hacemos es que oramos la palabra de Dios para buscar el rostro de Dios, no su mano. Y si buscamos el rostro de Dios, Él va a estar muy complacido de abrir y extender para nosotros su mano. Así que la oración es importante. Mira, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, verso 31. Después que oraron, el lugar en donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Hechos 12:5 dice, así pues, bueno, Pedro, que estaba en la cárcel por hablar de Jesús, lo metieron preso, y estando en la cárcel, la iglesia que estaba en casa de la mamá de Juan, dice, o de Marcos, dice, ¿por qué se llama Juan Marcos? Dice que estaba la iglesia reunida ahí haciendo oración ferviente a Dios por Pedro. Los apóstoles en Hechos 6:4 dicen, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a entregar a la oración y a la enseñanza de la Escritura. Así que los creyentes oraban de manera corporativa, es decir, como familia, como comunidad. Esto es una familia. Esto es una familia de la fe. De hecho, los evangelios tú ves cuando vienen a ver a Cristo y le dicen, hey, está tu mamá y tus hermanos allá afuera. ¿Qué es lo que contesta Cristo? Dice, mi mamá y mis hermanos son todos estos que están aquí. Estos son mis hermanos.
La iglesia es un cuerpo, pero también es una familia, pero también son unos hermanos, también es una comunidad y nosotros oramos. Esa es parte de lo que nos da en verdad vida. La oración es el gimnasio del alma y lo que nos sostiene es de verdad no solo escuchar a Dios, pero también poder clamar y hablarle a Dios. Ahora, oras tú cuando estás aquí como comunidad, oras también antes de los alimentos, oras cuando estás en una necesidad, oras también cuando estás escuchando un podcast, oras también cuando que estás intercediendo por alguien, oras cuando alguien está enfermo, oras para adorar al Señor, oras cuando vienes y cantas y oras y estás todo el tiempo orando, como dice la Biblia, orar sin cesar. Una iglesia sana, mi hermano, es una iglesia que está basada en la palabra, que es cristocéntrica, que tiene comunión, que en realidad tiene practicando los sacramentos y que está partiendo el pan, pero también que se reúne y ora. Y fíjate así al final, con todo esto que hace la iglesia, dice en Hechos 2:47, haciendo todo esto, leyendo la escritura, aprendiendo de las enseñanzas de los apóstoles, teniendo comunión, estando juntos, partiendo el pan, orando, y dice el verso 47, alabando a Dios, hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. ¿Salvos de qué rayos? Pues salvos de la perversa generación donde vivimos, salvos de la idolatría que tienes en tu corazón, salvos de la manera en la que estás corriendo de un plan que tiene Dios para ti, salvos de eso que te lleva a un destino de destrucción y separado de Dios eternamente. Así es que Dios es el que convierte a la gente, según dice la Escritura. En última instancia es Él que hace ese cambio. Es el que te pasa a ti de las tinieblas donde vives y donde yo vivo o donde estábamos y nos traslada a su luz admirable. Así que en última instancia Dios es el que hace eso. Ahora, ¿cómo Dios trae a la gente? ¿Cómo Dios convierte a la gente? ¿Cómo Dios opera en la gente? Pues Dios nos usa como instrumentos. Dios lo que quiere es que tú y yo salgamos, ojo, a invitar a la gente a la iglesia. Porque la gente muchas veces está ahí y no conoce del Señor, pero los invitas a la iglesia y puede ir conociendo quién es Dios. Y en el poder del Espíritu Santo un día tocará su corazón. Pero tienes que dejar saber quién es Cristo, tienes que hablar de Cristo. Yo estaba un día en el Publix y estaba en la fila, unas señoras platicando, pero atrás de mí había dos señoras y una de ellas estaba diciendo, ay, es que el mundo está tan terrible. Y yo volteé y le dije, y se va a poner peor, ceñito. Y me daba la oportunidad de que fuera un abrepuertas de por qué se va a poner peor. Este no es el cielo, este no es el mundo que Dios diseñó. Este es un mundo corrupto, lleno de maldad, donde todo el mundo está luchando para llevarse de lo que puede. Y entonces empiezo a predicarle del Señor y me da la oportunidad de invitarla a la iglesia. Ahora no sé si viene o no, esa ya es cuestión de la señora. Yo estoy testificando de Cristo. Así que estos son, para el cierre, los 4 signos vitales de la iglesia. Entonces, teníamos que nos reunimos para eso, para alimentarnos de la palabra de Dios. Espero que cuando vengas aquí estés siendo alimentado con la palabra de Dios. Espero que estés aquí con regularidad y de humildad y en arrepentimiento, venir con un corazón dispuesto a que la palabra te ministre. Y la verdad es que la iglesia tiene que predicar la Escritura. Entonces, otro signo vital, pues ya lo vimos, es la comunión, la comunidad. Nada más quiero preguntarte, ¿tienes comunión uno con otro? O sea, ¿estás practicando los unos por los otros? ¿Llegas temprano para poder tener tiempo y conocer a alguien y decirle cómo estás? Hoy hace 2 semanas no te veo, ¿puedo orar por ti? ¿O te quedas después del servicio para orar por algún hermano? ¿Tienes comunión? O sea, ¿eres sensible a las necesidades de tu hermano y de tu hermana? Para no entrar como aeropuerto, entro, me siento y me voy. Sino que podamos ser sensibles, somos familia. Como cuando invitas a alguien a la casa, cuéntame cómo vas, qué puedo hacer por ti. Y ser sensible a eso. Y si Dios nos ha bendecido, pues gloria a Él. Y la adoración al Señor, ¿sabes qué? Eso es lo que hacemos con alegría. Y tú y yo adoramos al Señor no solamente en un ambiente de cantarle en la alabanza y la adoración. Le adoramos al Señor con muchas cosas. Pero tú y yo debemos de ser bendecidos y agradecidos del privilegio de que comunidad, ahora aquí estamos esta comunidad de hispanos dándole gracias a Dios. Y le adoramos no solamente con nuestro canto, le adoramos también al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. El diezmo es un acto de adoración. Tú no le estás dando el dinero al pastor, ni le estás dando el dinero literal a la iglesia como tal. Sé que estamos lastimados por pastores que están haciendo mal uso de eso, pero la realidad es esta.
Dios, que es el proveedor, hay una parte que le corresponde a Él, y esa parte es para mover el reino de Dios y sostener el lugar en donde estamos, para poder avanzar y proclamar en la ciudad a Cristo, para darle a conocer. Y entonces lo que hacemos pues es en verdad que adoramos y alabamos al Señor con nuestra obediencia, la obediencia a Él. Y tenemos que difundir la palabra. Así es que difundir la palabra, literalmente el Señor lo dice en la Escritura. Mira lo que dice en Mateo 5:13: ustedes son la sal, son sal de la tierra. Si la sal se ha vuelto insípida, pues ¿con qué va a ser salada otra vez? No sirve para nada, sino para ser echada afuera, pisoteada. Y en el verso 16 dice: ustedes deben ser la luz. ¿Cómo? Pues así que brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y acciones que glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que siendo sal y siendo luz, nosotros como iglesia, como comunidad, vamos a impactar a la ciudad en el nombre de Cristo. ¿Y qué quiere decir ser sal? La sal no es otra cosa así, no solo para darle buen sabor al Evangelio, porque nosotros no le vamos a dar ningún sabor al Evangelio, el Evangelio ya está puesto. Literalmente la sal, lo que quiere decir es que en el tiempo de Jesucristo no había Samsung, ni Whirlpool, ni ninguna de esas neveras. Así es que la sal lo que hacía es que evitaba la corrupción del alimento, que se eche a perder. Y lo que el Señor está diciendo: sé sal. O sea, tú puedas ser en tu oficina alguien que beneficie a esta persona para que no se corrompa más, para que no se eche a perder más. Y lo que quiere decir literalmente es: tus palabras son sazonadas con sal. Es decir, lo que tú dices haya gracia en aquel que escucha. Sé luz. Y como soy luz, Mateo 5, lo acabamos de leer, que tu luz alumbre y brille y refleje quién Cristo es, para que se lleve la gloria a Dios. ¿Y cómo puedo hacer eso? No lo vamos a ver, pero este es el verso 16 de Mateo 5. Todas las bienaventuranzas que van del 1 al 11 son: bienaventurado el pobre en espíritu, bienaventurado el misericordioso, bienaventurado el que es justo, bienaventurado el que es pacificador, bienaventurado Todas estas cosas le van a dar luz a tu vida y reflejarán a Dios. Cuando seas misericordioso, cuando seas apacible, cuando seas pacificador, cuando seas justo, cuando seas manso, cuando seas humilde, cuando perdones a la gente. Y eso le da luz. El problema es es como el sol emite la luz creado por Dios, pero el sol emite luz que la luna refleja. La luna no tiene luz propia, la luna refleja al sol. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un eclipse? Cuando hay un eclipse es cuando la tierra se mete entre el sol y la luna y la oscurece. Así que Cristo Jesús, dice la Escritura, es el sol de justicia. Él es el justo. Y yo debo reflejarlo, como la luna refleja el sol. Así es que yo solo reflejo a Cristo cuando estoy oscuro. Es cuando permito que el mundo se interponga entre Cristo y José. Entonces ya no le reflejo. Mientras más mundo dejo pasar a mi vida, menos reflejo el carácter de Jesús. Mientras menos permito que el mundo se interponga, más reflejo a Jesucristo. Y esto nos debe de recordar que en verdad tú y yo hemos sido creados para darle gloria. Y si nos corrompimos y vivimos en pecado, Dios nos ha restaurado y nos ha vuelto a un punto donde quiere que tú y yo hoy le podamos dar reflejo. Y debemos de saber que como iglesia literalmente debemos de proclamarle. Así es que quiero cerrar orando por los pastores. Quiero orar por los pastores para que podamos reconocer más nuestra responsabilidad de cuidar el rebaño de Dios, de cuidar el pueblo y la iglesia de Dios que nos ha dado, y tenemos una responsabilidad porque nos la ha delegado. Pero quiero orar también por la comunidad y la iglesia, por ustedes los creyentes. Quiero orar para que ustedes también puedan asumir la responsabilidad de servirse unos a otros, de invitar a gente para que conozca del Señor, es decir, de también amarse unos a otros, perdonarse unos a otros y hacer esto todo para la gloria de Dios. Esa es la motivación. Es cierto que Dios nos salva para su gloria, pero es cierto que lo hace no por cosas que yo haya hecho bien, sino por lo que Él ya hizo bien, por la cruz del Calvario. Por la cruz del Calvario, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si creemos que Cristo Jesús es Dios en carne y que ha venido a pagar el precio que me correspondía a mí,
y me ha dado su justicia mientras yo le he colgado los pecados en su cuerpo y esos han ido a la cruz para que yo muera y pueda vivir para Él, entonces, en verdad, es que soy luz. Y debemos de celebrar eso, lo que Él ya hizo por nosotros. Así es que vamos a celebrar ahora juntos como familia la comunión. Vamos a tener comunión como familia en la fe, la cena del Señor. Y yo te voy a pedir que si tú estás aquí y tú no has hecho las paces con Dios, si tú no estás en este momento a cuentas con Dios, no tomes la comunión. Porque la realidad es que la comunión es para los de casa. Esto es para celebrar lo que Cristo Jesús hizo y conmemorarlo como un símbolo de su cuerpo y su sangre, para recordar lo que Él hizo para salvar mi vida de la destrucción del pecado. No me salvó para ser feliz. Cristo Jesús no vino a darme una religión. Cristo Jesús vino a salvarme de la obra de Satanás, el pecado en mi vida, y terminar con la muerte. Ahora, si en este momento tú y tu corazón está vibrando, yo te voy a rogar que simplemente te pongas de acuerdo con Dios. Ponte a cuentas con Dios y reconócele en lo que pasan los elementos y dile: Dios, yo reconozco que he corrido de ti, yo reconozco que he estado huyendo de ti y que soy pecador, pero hoy me arrepiento. Hazme tuyo. Yo quiero seguirte y quiero darte gloria en todo. Y entonces toma los elementos. Mientras los muchachos tocan una canción, yo te voy a pedir que no tomes los elementos, sino que manténlos en la mano para tomarlos juntos como familia. Soy nueva creación, tu amor reflejaré. Quiero ser como tú, tu ejemplo seguiré. Aleluya, recordaré tus promesas. Nunca olvidaré. Si llego un día a olvidar, tu gracia me recordará el precio de mi salvación. Aleluya. Con los elementos en la mano y con este pedazo de matzá que tú tienes, solo quiero que antes de que lo lleves a la boca puedas imaginar ese momento en la cruz del Calvario.
solo puedas imaginar aquello que Cristo Jesús hizo por ti. Él pagó con su vida nuestra libertad. La realidad es que lo azotaron, lo traicionaron, lo escupieron, le arrancaron la barba, le pusieron una cruz de espinas, se burlaron de él, lo colgaron, lo crucificaron. Pero eso no terminó ahí. A los 3 días Él resucitó y Él volverá a venir por su iglesia. Pero mientras eso sucede, el Señor nos ha encargado que podamos recordar lo que Él ya hizo por nosotros. Y dice la Escritura, Pablo hablando en 1 Corintios: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que la noche, dice Jesús, en que fue entregado, tomó pan y después de haber dado gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esto recuérdenlo, y esto lo hice por ustedes, así es que recordémoslo en memoria de Él. Comamos el pan juntos. De la misma manera tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es el símbolo de la sangre derramada de Jesucristo en esa cruz para el perdón de nuestros pecados. Cuando la beban, recuerden eso y háganlo en memoria de mí. Recordemos lo que Cristo hizo tomando la copa juntos. Porque todas las veces que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que el Señor venga. Así que cuando el Señor venga, nosotros tendremos el mejor de los éxodos para volver y salir de este mundo, para entrar en la eternidad y cumplir nuestra esperanza, que es ver a Jesucristo cara a cara. Así que pongámonos de pie para cerrar en oración y adorando al Señor y alabándole. Y que estamos de pie y celebrando lo que hizo por nosotros. Así, dile al Señor: Jesús, soy libre en ti. Jesús, soy libre en ti. Padre, gracias porque somos libres. Gracias porque ese precio lo pagaste tú y en la cruz dijiste: consumado es. No es que falta algo más. En nuestra vida no es Jesús y algo más. Tú eres suficiente. Señor, te amamos y entregamos nuestra vida a ti, y queremos salir de aquí y darte gloria en todo lo que hagamos. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, y te pedimos, Señor, que nos bendigas con toda bendición espiritual del lugar celestial. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que nos vemos el próximo sábado. Cerremos adorando a nuestro Señor y que Dios les bendiga. Fuimos mendigos, ahora hijos del Rey, fuimos esclavos, libres hoy en Él. Somos perdonados, salvados por su gracia fiel, que su casa le cante a Él. fuimos mendigos, Ahora hijos del Rey, fuimos esclavos, libres hoy en Él. Somos perdonados, salvados por su gracia fiel, que su casa le cante a Él. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor, y no callaremos. Hoy te adoramos, hay gozo en la casa de Dios. Aquí está nuestro Señor y no callaremos. Hoy te adoramos, hay gozo en la casa de Dios. Hay gozo en la casa del Señor y no callaremos. Hoy te adoramos, hay gozo en la casa de Dios. Aquí está nuestro Señor y no callaremos. Hoy te adoramos. Iglesia, los amamos, nos vemos el próximo sábado y que Dios les bendiga.